Quiero contarles una historia fascinante, extraordinaria, acerca de Charles Darwin. ¿Me escuchan, no? Charles Darwin era un hombre extraordinario y tiene una anécdota muy especial que va a servir para reflejar y para que entendamos la diferencia que existe entre la razón y la emoción. Darwin, en 1838, 2 años después de haber regresado a Inglaterra, luego de haber recorrido en el Beagle, el Cono Sur, entre ellos nuestro país, buscando evidencia, buscando ciertos antecedentes que le permitieran concluir más adelante su teoría de la evolución, Darwin sabía que tenía que tomar una decisión muy importante. Y esta decisión importante se relacionaba con qué hacer con su vida. Tenía dos opciones. Por un lado, buscaba una mujer, se casaba, tenía hijos, formaba una familia. O consagraba su vida al estudio, a la investigación y a la ciencia. Como Darwin tenía una mente tan analítica, lo que realizó fue un proceso bastante científico. Desarrolló una lista en donde indicó los pros y contras de este proceso, los pros y contras de casarse. Así que Darwin enlistó, con solo 28 años, cuáles eran las razones para cada una de las situaciones. A favor del matrimonio, Darwin consideró que era importante tener hijos y además tener compañía permanente durante toda la vida y permanentemente durante su vejez. Pero las razones que Darwin tenía para no casarse, como ustedes pueden ver, son muchas más. Darwin sabía que si se casaba no iba a tener tiempo para la ciencia, que era su pasión. Darwin sabía que tampoco iba a poder tener muchas conversaciones con amigos acerca de ciencia. Quizás suponía que iba a tener que discutir en una relación de pareja. Y además, algo no menor, le iba a tener que dedicar tiempo a la familia de ella. Además, iba a tener poco tiempo para leer durante las tardes y mucho menos dinero para comprar libros. Ante todas estas razones, si hubiesen sido ustedes, ¿qué decisión hubiesen tomado? ¿Se hubiesen casado? ¿Cuántos hubiesen levantado la mano? Me lo esperaba, solo Jorge. Darwin estaba tremendamente preocupado ante esta situación. No sabía qué hacer. Era un hombre analítico. Tenía que tomar una decisión. Así que concienzudamente sabía que efectivamente el casarse le iba a traer beneficios, sobre todo para su salud, pero también iba a ser una gran pérdida de tiempo. Así que, como buen hombre analítico, tomó la mejor decisión. Sí, tuvo un perro. Tuvo un perro que le permitió tener compañía durante un tiempo. No sabemos qué pasó con el perro. Pero Darwin había errado en su planteamiento. Lo cierto es que Darwin no conocía lo que existía y la diferencia que había entre razón y emoción. Darwin había tomado una decisión racional, pero su cerebro le había jugado una muy mala jugada. Semanas después, Darwin se iba a reencontrar con su prima hermana, Emma Wedgwood, de quien se enamoró perdidamente. Y, aunque ustedes no lo crean, tuvo nada más y nada menos que 10 hijos. 10 hijos. Así que la decisión que Darwin tomó en su momento de nada sirvió. Finalmente la razón no imperó y fue la emoción. Entonces, cabe preguntarse si esto nos está pasando a nosotros muchas veces. ¿Tenemos diferencia entre la razón y la emoción? Pues sí. Lo que ocurre es que muchas veces, cuando somos niños, jugamos lo que queremos, hacemos lo que nos gusta, lo hacemos desde la emoción. Pero a medida que crecemos, muchas veces impera la razón y terminamos haciendo cosas que no son del agrado. Y esto también pudiera estar ocasionando o sucediendo en nuestras ciudades. Por ejemplo, revisemos algunos temas. Si en tema de vivienda, de urbanismo, consideramos que la razón es importante, entonces vamos a tener pequeñas casas construidas al lado de inmensos edificios, sin vías de acceso, sin servicios cerca, con poblaciones segregadas, poblaciones para personas adineradas y personas que no tienen el dinero, verdes prados para quienes pueden pagar y basurales para quienes no. Si en cambio impera la razón, o no impera la razón, y más bien la emoción, nos vamos a dar cuenta que es muy importante la planificación urbana considerando las emociones de las personas,
y considerándolos para que ellos participen y sean actores de sus cambios. Si la razón impera en el tema carcelario, vamos a seguir pensando entonces que es importante tener a todas las personas que son un peligro para la sociedad tras rejas, porque su libertad finalmente atenta nuestra propia seguridad. Pero no nos vamos a dar cuenta que teniéndolos tras rejas vamos a impedir la creatividad. Y la creatividad es el principal motor que tiene nuestra sociedad para justamente terminar con muchos de los problemas sociales que tenemos. Si la razón sigue siendo tan importante en el tema educacional, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que va a ser necesario aumentar las horas de clase, enviar muchas más tareas para la casa, sacar el arte, la música, la historia del contenido. Vamos a necesitar también castigar a aquellos alumnos que no se adapten, ya sea con el uniforme o con las normas, y vamos también a privilegiar y felicitar a aquellos alumnos que en definitiva, dentro de un modelo y esquema competitivo, tienden a sobresalir. Por el contrario, vamos desde la emoción, a ver que el sistema necesita un enfoque hacia la empatía. Y esta empatía tiene que necesariamente preocuparse de los problemas del otro. Porque cuando nos ocupamos de los problemas del otro, cuando resolvemos las cosas con el otro, por cierto que nuestra sociedad mejora. En el tema de salud, si pensamos desde la razón, entonces va a ser muy importante, fundamental, generar más horas de atención de pacientes, pero en mucho menos tiempo, en donde el médico muchas veces ni siquiera conoce, ni siquiera observa, ni siquiera mira a quien tiene al frente. Va a ser entonces muy importante, desde la razón, seguir siendo uno de los países latinoamericanos con menos farmacia. Si ustedes pensaban que estamos plagados de farmacia, lo cierto es que estas siempre están en lugares de alta afluencia, pero en los barrios, en los lugares más alejados, no existen. Y además el precio de los medicamentos es tremendamente elevado, haciendo que el acceso sea limitado. Vamos a seguir siendo uno de los países con mayor suicidio adolescente. Y vamos a ser el país OCDE con menos cobertura en salud dental, a pesar que no tenemos déficit de dentista. En cambio, si vemos la salud desde la emoción, vamos a darnos cuenta que es necesario conocer al paciente y el tratamiento a ofrecerle tiene que ir en relación a él. Si en transporte observamos la razón, entonces va a ser importante saber a qué horas llegamos a nuestro destino, va a ser importante saber cuánto nos demoramos, la frecuencia de los buses, por cierto, si el bus trae o no capacidad para albergar a más pasajeros. Pero lo cierto es que si vemos el transporte desde la emoción, nos va a ser importante solamente que el trayecto sea agradable, que sea confortable y seguro. Problema que, por cierto, el Transantiago no ha resuelto y, por lo tanto, muchos de los pasajeros explican en estas razones la alta evasión que tienen. Vamos a un tema más conflictivo. Vamos a la política. Si seguimos observando la vida desde la razón, entonces nos va a importar ganar las elecciones simplemente por ganar, sin ningún otro afán. Si vemos desde la razón la política, nos va a interesar entonces ganar un gobierno solamente por generarle empleo a los militantes. Y vamos a seguir teniendo un 60% y más de abstención. Porque a la gente, desde la razón, va a considerar que su voto no es importante, que su opinión no merece relevancia. Por el contrario, si observamos la política desde la emoción, nos vamos a dar cuenta lo fundamental que resulta la participación de cada uno, porque la resolución de problemáticas son en conjunto, y finalmente ese es el sentido de la política, ¿no? Finalmente es el bien público, el bien general, el bien común, el que puede estar resolviendo los problemas. Así que les propongo hacer un cambio, un foco distinto, en donde hemos por mucho tiempo observado la razón y es necesario pasar a la emoción. Porque la emoción finalmente se nutre de la creatividad y la creatividad genera innovación. Y cuando innovamos como país podemos pasar a ser competitivos a nivel mundial. Paul Ekman, psicólogo y uno de los investigadores pioneros en el tema de las emociones y sus reacciones faciales, sus investigaciones han servido, por ejemplo, para series de televisión como Lie to Me. Decía que universalmente y de manera inicial, en todas las culturas, existen al menos 6 emociones.
el miedo, el asco, la sorpresa, la tristeza, la alegría y el enojo, el enfado, la ira. Y yo los invito a ustedes a que tengan esta emoción, a que se enojen, a que sientan ira. No es la emoción quizás que ustedes estaban esperando sentir, pero ciertamente cuando sentimos enojo, somos capaces de movilizarnos, somos capaces de ir un paso más allá, somos capaces de cambiar lo que no nos agrada, lo que no nos gusta. Muchas gracias. Que tengan un feliz día.